ciudadanos, lamentamos profundamente la corrupción en el Ministerio de Salud en tiempos de pandemia por parte de funcionarios del anterior gobierno. Y ponderamos la actitud de nuestra presidenta, que de inmediato ha destituido al ministro de Salud, además de instruir una auditoría pormenorizada de todas las compras que están haciendo. Confiamos y creemos en la honestidad de nuestra presidenta, que está siendo víctima de su entorno. Hacemos notar que el Estado boliviano y la democracia fueron recuperados de la dictadura luego de 14 años de corrupción en todos sus niveles. Nos extraña mucho que después de tanto sacrificio y persecución política de la cual he sido parte, sigan estos corruptos en funciones estatales perjudicando la gestión de gobierno. Pedimos a nuestra presidenta Yanine Áñez dar prioridad a la reconstrucción de la democracia con ciudadanos que arriesgaron su libertad y su vida en busca de un mejor Estado de Derecho. En consecuencia, advertimos a los revoltosos pagados por los narcoterroristas limitarse de sus acciones sediciosas, porque las Fuerzas Armadas y la policía están junto a su pueblo listos para defender la democracia. Nosotros no permitiremos que regrese la dictadura masista y mentirosa que engañó durante todo este tiempo haciendo creer que estábamos en bonanza, cuando ahora hemos visto cómo estaban nuestros centros de salud y nuestros hospitales en un total abandono, que la población se ha dado cuenta que todo era mentira y falso. Por eso no queremos que regresen estos señores, el más nunca más. Gracias.